Bienvenidas a un nuevo episodio de Hair Talks. Hoy vamos a hablar de las cicatrices de la maternidad, el posparto, una etapa llena de muchas emociones, pero también muchos retos. Acompáñenos a transitar estas diferentes etapas para que lo entiendas y puedas sentirte de una manera más acompañada en esta etapa tan maravillosa, pero a la vez tan retadora. Bienvenidas. Bienvenidas a este episodio donde hablamos sin miedo y con evidencia sobre todo lo que atravesamos las mujeres en todas nuestras etapas. Hoy vamos a hablar del posparto, una etapa maravillosa, pero que a su vez está llena de muchos retos, muchas alegrías, pero también muchas enseñanzas. Y para eso nos acompaña la doctora Victoria Arango, una mujer increíble que hace parte de nuestro equipo. Vicky es uroginecóloga y es especialista en piso pélvico. Vicky, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender esta etapa que es supremamente hermosa, pero también es muy retadora en todas las mujeres. Hola Nati, muchas gracias por la bienvenida. Tenés toda la razón. Entonces en el embarazo y en el posparto vamos a tener muchísimos cambios, principalmente hormonales. Entonces inicialmente en el embarazo nos va a subir muchísimo la progesterona y los estrógenos, que son hormonas que van a hacer que el embarazo crezca, que el bebé crezca y van a hacer que como que perdure la gestación. Y ya después de que nace el bebé, hay una caída muy grande de estas dos hormonas y pasa a subir la hormona que se llama la prolactina, que es como la hormona de la lactancia. Y estos cambios hormonales van a hacer que nos sintamos diferentes, que tengamos cambios en nuestro cuerpo y cambios en nuestra mente. Por lo general, estos cambios inician los posparto, inmediatamente nace el bebé. Caen las hormonas y van a durar más o menos entre 6 meses y un año. Pero hay cambios que se ha visto que duran hasta 5 años. Sí, totalmente. Igual, digamos que todas las hormonas que suben el embarazo y que ayudan a que esa gestación perdure durante esos 9 meses, pero una vez llega el posparto, como que hay una caída abrupta y eso hace, obviamente, que se generen todos esos cambios, no solamente físicos, también emocionales en el posparto. ¿Cuáles son esos principales cambios que se producen en esa etapa inicial en el posparto? Ya hablaste de la prolactina, que una vez como que literal sale la placenta, esa prolactina se eleva para empezar la lactancia, pero ¿qué otras hormonas y qué otros cambios hay implicados en esa primera etapa del posparto? Entonces, Nati, hay un montón de cambios. Esos cambios generalmente son súper desconocidos. Por lo general, en esta etapa nos centramos más como en el bebé y no en aprender estos cambios que tenemos, pues, como también diferentes y que también son muy importantes en el posparto. Pero la idea es que los conozcamos para entender bien cómo funciona nuestro cuerpo. Total, porque yo siempre digo, están 9 meses uno enfocado en la mamá, en que el bebé esté bien, todo el tiempo es haciendo exámenes y cosas, pero en realidad nadie sabe del posparto y de lo difícil que puede ser, de lo retador y también de esa soledad que puede sentir esa mamá en ese momento del posparto, obviamente por todos esos cambios que se producen. Exacto. Entonces, todos los cambios, digamos que van encaminados a que, pues, como a que se dé el embarazo y que se dé la lactancia y que nuestro cuerpo esté preparado para ser mamá. Entonces, por ejemplo, en los músculos y en la piel. Entonces, por ejemplo, ya hemos hablado que la progesterona baja en ese momento, pero la progesterona alta durante el embarazo hace que los músculos estén como más elásticos y pierdan el tono. Los estrógenos hacen que pierdan, pues, un poquito la fuerza. Y hay una hormona que se llama la relaxina que hace que todos los músculos como que se relajen, que eso nos da como vía al parto, pero también van a hacer que nuestros músculos queden como más débiles. Entonces, digamos que con esas tres cosas lo que vamos a ver es como una falta de elasticidad y como flacidez en todo nuestro cuerpo, en la piel, en los músculos. También vamos a tener muchos cambios en la piel, por ejemplo, aumenta mucho la melanina. Entonces vamos a tener aumento en la coloración de los pezones, de los genitales, de las axilas, pero también a algunas mujeres les pueden dar esas manchitas en la cara que se llama melasma. Melasma. El pelo también va a sufrir mucho, sobre todo en el posparto. Hay un momento aproximadamente como a los 3 meses posparto
que se va a caer casi todo el pelo, que no se nos cayó durante el embarazo. Que Entonces esa también fase te lo, el efluvio el fluido telógeno, telógeno. que pues por lo general las mujeres también nos sentimos mal, pues cuando el pelito se nos va cayendo después del parto. También vamos a sentir la piel más seca, vamos a quedar con estrías algunas mujeres. Eh, Hay muchos cambios, por ejemplo, en la distribución de la grasa. Vamos a aumentar de peso, obviamente, por el embarazo, pero también por la lactancia y las hormonas va a hacer que la grasita esté como más distribuida en las piernas, que tengamos como más grasita en las piernas y en el abdomen bajo y que nos salgan más celulitis, por ejemplo. Por ejemplo, los cambios en el cerebro van a hacer muchos cambios que van a hacer que, por ejemplo, se aumente el tamaño de la amígdala, que es como el centro de las emociones, entonces vamos a estar mucho más emocionales. Sí, por eso como que dicen después de mi parto, o sea, literal me veo una propaganda y estoy llorando. Total. Van a aumentar unas hormonas que se llaman neurotransmisores, que es la dopamina y la serotonina, que normalmente son como las hormonas de la felicidad. Pero en esta etapa bajan muchísimo, entonces también, aunque vamos a estar muy felices por el parto, también vamos a sentir un poquito como dificultad, pues como en el estado de ánimo, de pronto un poquito más de tristeza, vamos a tener pérdida de la memoria, pero digamos que todo esto va encaminado pues como a mejorar como la relación del bebé con la mamá, el anidamiento, pues es como Como a para... esa adaptación a esa nueva vida, Exacto, porque literalmente lo que nos dicen las pacientes es que muchas veces se renuncia a esa versión de esa mujer que se tenía para convertirse en otro tipo de versión, tal vez con seguridad mucho más mejorada, pero en definitiva es una versión que uno desconoce totalmente. Y lo bonito del cuerpo es que nos ayuda a que todas las adaptaciones sean más fácil. Incluso muchas pacientes me dicen como que, mira, es tan raro que a veces pasan los días y uno ni siquiera se da cuenta que pasan, porque uno se mantiene en función de ese nuevo bebé y eso es algo que primero también las mamás se tienen que adaptar a que ya la atención está toda centrada en el bebé y segundo, la pareja también tiene que volver a hacer ese nuevo rol. Y hay algo súper importante, Vito, y es cómo la relación de pareja cambia y cómo por todos esos cambios que mencionaste ahora, físicos y emocionales, em, para la mujer es más difícil volver a reactivar esa función sexual y también por un poco como el miedo, el desconocimiento de las parejas. Entonces, mi pregunta va es como, ¿en qué momento podríamos retomar la vida sexual y todos estos cambios que se producen en cuanto a la hormona, los cambios físicos pueden afectar para que las relaciones sexuales nuevamente se reanuden entre las parejas? eso es muy importante. Entonces, digamos que ese es uno de los temas como por los que más consultan las pacientes después del parto, pues como de las dificultades que tienen después del parto. Se ha visto en que entre el 15 y el 85% de las parejas tienen dificultades con la reanudar como la vida sexual después del parto. Por lo general, nosotros recomendamos que se empiece después de 6 semanas después del parto, pero se ha visto que la mayoría de las mujeres no la empiezan sino hasta los 3 meses después del parto, cuando ya ha bajado un poquito la lactancia, cuando ya han como Están mejorado un poquito como, las hormonas. y están como más acomodadas a esa nueva realidad. Exacto. Entonces, digamos que hay muchas causas por las cuales pues estas relaciones son difíciles de volver como a activarlas. Entonces, primero, como decías, toda la atención va a estar centrada en el bebé, ¿cierto? Entonces, eso nos va a dar menos tiempo, nos va a tener agotados, vamos a tener más sueño, vamos a tener menos privacidad. Segundo, también como mencionabas, la relación de pareja cambia, entonces a veces pueden haber dificultades con la relación de pareja. Tercero, biológicamente no estamos preparadas para reproducirnos nuevamente, o sea, no estamos ovulando, la prolactina no está dejando que tengamos como los ciclos como normales. Entonces, pues digamos que no va a tener como los picos de testosterona, que es lo que nos van a dar como ganas de tener Como ese relaciones. deseo sexual que se produce. Exacto. Otra cosa es el dolor, pues muchas veces, mucho, casi La siempre, mayoría. Ujú. después de un parto, la baja de estrógenos hace que la vagina esté muy seca, que no lubriquemos, entonces eso puede producir dolor. Adicional,
si tenemos un parto con cicatrices o con heridas dentro de la vagina, eso también nos puede dejar dolor. Los senos van a estar más sensibles, más dolorosos, entonces todo eso pues nos va a incomodar para reanudar las relaciones. Sí, y sumado como a la autopercepción que tiene la mujer. No sé si a ti te ha pasado seguramente, y es que muchas veces la mujer cree que pues una vez nace su bebé ya vamos a volver a estar como éramos antes a nivel corporal. Y es como que yo siempre les digo a las pacientes que nos demoramos 9 meses en gestar vida, pero no podemos pretender que en un día ya nuestro cuerpo y nuestra mente esté como éramos antes. Claro, Nati. Y esto es, digamos que, diferente al posparto, en el embarazo vamos a tener estos cambios como muy paulatinos. Entonces tenemos 9 meses para ir cambiando de a poquito. Y además, digamos que ahí sí vamos a estar orgullosos de la barriguita, de cómo cambia nuestro cuerpo, nos vamos a sentir más bonitas con la barriga, pero no podemos estar igualitas al otro día posparto. Entonces se ha visto que las mujeres después del parto quedan como con una autopercepción corporal negativa y esto es lo que más influye en la reanudada de la actividad sexual. Primero yo pienso que eso es lo más importante y contrario a lo que nosotras pensábamos, ¿cierto? Que uno creería que lo que más miedo les puede dar a la paciente es un segundo embarazo inmediato o el dolor con las relaciones sexuales, es la percepción de los genitales, que no me siento tan confiada como era antes. Exacto, entonces digamos que las mujeres en todos los momentos de nuestra vida necesitamos sentirnos bonitas, sexys, deseables para poder tener una vida sexual como tranquila, pero en este momento es cuando la mayoría de las mujeres se siente como más débil en este punto, entonces digamos que hay veces que ni siquiera lo expresan, no se lo expresan al esposo, no se lo expresan a los médicos y es un, pues digamos que un tema muy importante en este punto. Y hay algo que acabas de mencionar que me parece súper importante y es que no expresan ese deseo o esa duda a nosotros como ginecólogos y ya sabemos que en realidad incluso hay pacientes que se pueden demorar hasta 1 año y medio después del posparto para poder lograr reanudar esa actividad sexual por todas las inseguridades. Pero ¿existe alguna alternativa que le podamos brindar a las pacientes que tienen ese tipo de pensamientos para lograr ayudarles a mejorar esta parte y que su función sexual y su relación con la pareja mejoren? Listo, sí, muchísimas. Entonces, primero, que no les duela, ¿cierto? Entonces, si uno tiene dolor, no va a tener deseo y no va a poder disfrutarlo. Sí, Entonces, total. como habíamos hablado, la sequedad vaginal es súper importante, entonces usar lubricante para poder reemplazar esa lubricación que nos está produciendo. Respecto a la lubricación, también hay tecnologías que nos pueden ayudar a lubricar, por ejemplo, el láser, la radiofrecuencia, va a hacer que mejore el pH, el tono, la lubricación de la vagina y que podamos tener una relación sexual más placentera. Otro tema muy importante es la fisioterapia de piso pélvico. Entonces, digamos que siempre pensamos que la fisioterapia es importante como para volver a coger como el Como tono, fuerza. pero muchas veces también en el posparto, esa misma como relajación, pues como esos traumas que tiene el piso pélvico pueden ocasionar puntos gatillos que son pues, que ocasionen dolor con las relaciones, entonces la fisioterapia es muy importante para eso. Sí, yo siempre le digo a las pacientes que hagan de cuenta que uno durmió en un mal colchón, que Exacto. uno al otro día se levanta con ese espasmo muscular y que realmente lo único que va a hacer que uno como que tenga esa relajación es cuando te hagan un masaje. Literalmente es algo muy similar en la fisioterapia del piso pélvico. Y también digamos que hay algo y es que muchas veces nosotros comparamos ese posparto con una menopausia. ¿Qué tan cierto hay eso? ¿Y tú qué crees que las tecnologías nos pueden apoyar en ese manejo de ese posparto? Fíjate, eso es como lo que hablábamos, o sea, en la menopausia lo que pasa es que bajan mucho los estrógenos Es literal porque, la caída de estrógeno. exacto, entonces porque se dejan de producir óvulos, pues y nuestros ovarios dejan de producir hormonas y en la lactancia pasa lo mismo. Entonces la prolactina sube, los estrógenos bajan y dejamos de producir como la lubricación en la vagina y la vagina se vuelve como estructuralmente como Como si una fuera menopausia. trófica, como si fuera una menopausia. Entonces, digamos que toda esta tecnología nos ayuda a mejorar el colágeno, mejorar la lubricación, como
intentar tener la vagina nuevamente como estaba antes de embarazada. Y es que, digamos que también hay unas tecnologías que van a tener como efectos secundarios, por decirlo de alguna manera, como mejoría en la función sexual, pero hay muchos pacientes que después de la episiotomía, el desgarro, no sé, uso de forceps, tienen dolor con las relaciones sexuales y ahí es donde nosotros podemos ofrecerles herramientas como la radiofrecuencia que nos ayudan otra vez a que ese tejido vuelva y tenga una buena vascularización y vuelva ayudarnos a mejorar pues como esa parte tan importante. Eso ayuda como a mejorar también la fibrosis que queda con las cicatrices y pues digamos que sí, como a volver a renovar la vagina. Y con respecto al piso pélvico que ahorita mencionabas, entonces, a ver, como que últimamente uno escucha en todas partes que se habla del piso pélvico, ¿cierto? Y como que vamos a hacer hipopresivos para el piso pélvico, vamos a hacer pilates para el piso pélvico, vamos a hacer terapia piso pélvico, pero ¿qué es el piso pélvico y cómo y cuáles son esos cambios que se producen durante el posparto? Y obviamente, como que otra pregunta añadida ahí es, así yo tenga una cesárea, igual mi piso pélvico va a sufrir. Exacto. Entonces, Nati, el piso pélvico, primero que todo, es como un conjunto de músculos y ligamentos que van a estar como en forma de hamaca en la parte de la pelvis, que van a sostener como todos los órganos de la pelvis. Entonces, como lo que les explicaba antes, eh, los músculos se van a estirar, van a perder fuerza, las hormonas van a hacer que estén mucho más débiles, además de el peso que tenemos que cargar por el aumento de peso materno y por el aumento del peso del útero y del bebé, van a hacer que estén más débiles además, y también por los traumas del parto, no solamente si hay desgarro, sino con solamente tener que expandirse para pasar la cabeza por ahí, se pueden romper fibras del piso pélvico y debilitarse mucho. Esto va, digamos que a traducirse en varios síntomas que podemos tener. Primero es la debilidad y como la flacidez que podemos sentir en la vagina, pues y como una sensación de peso allá abajo. O esa sensación de hiperlaxitud. Exacto. Prolapsos que digamos que a veces no son tan comunes en este momento de la vida, pero es como que se salen, pues o se protruyen por la cavidad vaginal, la vejiga, el útero o el recto. Vamos a tener incontinencia fecal, que es pues, la pérdida de heces involuntarias o incluso no solamente la incontinencia, sino la dificultad para entrar al baño por la dificultad de, pues, como la alteración de los músculos para ejercer su función. O flatos o pérdida Ujú. de flatos. Y la incontinencia urinaria, que es como lo más común. Entonces, la incontinencia urinaria no solamente se da en el posparto, sino que podemos tenerla incluso desde el embarazo, porque los cambios hormonales hacen que la vejiga también y los músculos pierdan su fuerza y porque vamos a tener como una presión ahí que va a hacer que, pues, digamos que tengamos menos continencia. Y después del parto, pues por todo lo que pasó durante el embarazo y por la falta de estrógenos que nos disminuye también la fuerza muscular. Entonces, podemos tener varias cosas. Incontinencia de esfuerzo, que es cuando nos reímos, saltamos, tosemos y perdemos orina. Incontinencia de urgencia o solo urgencia, que es que nos dan muchas ganas de orinar y nos toca salir corriendo para el baño y pensamos que no vamos a alcanzar a llegar o incluso no alcanzamos a llegar. Y digamos que todo esto, lo importante es prevenirlo. Entonces ahí entra la terapia de piso pélvico y Ujú. el ejercicio. Entonces, la terapia de piso pélvico no solamente es después del parto, sino que con estos síntomas que son casi que universales en todas las mujeres, Sí, yo creería que todas las es mujeres lo deberíamos hacer. desde el embarazo deberíamos empezar. Entonces, en el embarazo, digamos que es más como una preparación, depende de cómo la fisio nos vea. Necesitamos hacer como más trabajo de fuerza, más trabajo de relajación. Casi siempre nos van a hacer o enseñar a hacer a nosotros y al esposo unos masajes perineales para evitar desgarros. Los famosos masajes perineales. Nos van a enseñar a pujar desde antes del parto para tener una buena técnica de respiración y una buena técnica de fuerza para que salga el bebé. Vamos, pues lo otro que usamos para prevenir es hacer ejercicio. Entonces, cualquier ejercicio, realmente cualquier ejercicio es bueno para perder peso, para las relaciones sexuales, para el piso pélvico, pero el yoga y los pilates, que es como lo que más trabaja en el core, son los ejercicios que más sirven para prevenir esos problemas del piso pélvico. Porque muchas veces las mujeres se preguntan qué tiene que ver la parte abdominal con el piso pélvico.
mucho. Entonces, pues digamos que toda la parte del piso pélvico hace que funcione, pues, o sea, es como dinámico con la musculatura del abdomen. Entonces, digamos que todo junto es lo que hace que funcione pues como nuestros órganos y que se sostenga todo. Y la fisioterapia postparto, entonces ya esa va a ir más enfocada en volver como a fortalecer el piso pélvico. Otra vez, entonces puede ser con electromagnetismo, con radiofrecuencia, para poder tener como otra vez nuestros músculos fuertes para recuperar lo que nos pasó durante el parto y el embarazo. Y ahí podemos usar nuevamente las tecnologías. Lo otro que nos puede ayudar es bajar de peso. Bajar de peso siempre es importante, hacer ejercicio, asistir al nutricionista para que nos haga como una dieta adecuada, porque normalmente en el embarazo, siempre, en el posparto, nos van a dar como una dieta casi que engorde las mamás, pues como en la La de dieta, las 40 días, las eso. 40 gallinas. Entonces no es como una dieta adecuada para la lactancia, sino una dieta pues que diferente al embarazo no estamos siguiendo con nutricionista. Y como les dije, el ejercicio, cualquier ejercicio siempre es súper importante para el piso pélvico. Y digamos que otra de las preguntas muy frecuentes y que hablábamos ahora un poco, que uno pretende que la barriga, el bebé nace y nuestra barriguita ya se desaparece mágicamente, es que es esa, que porque si ya mi bebé nació, yo persisto con una barriguita como si todavía estuviera en embarazo. ¿Eso por qué se da? Entonces, Nati, lo mismo. Entonces, todos los músculos se estiran, pierden fuerza. Y hay unos músculos que se llaman los rectos abdominales, que son unos músculos que quedan en la mitad del abdomen, que por la extensión de las hormonas y porque tienen que hacer espacio para tener el bebé, se separan de la línea media. Entonces, se produce una cosa que se llama diástasis de rectos abdominales. Entonces, es como la separación que queda en los musculitos y que queda como una barriguita ahí, como entre la mitad de esos músculos. Se ha visto que hasta en el tercer trimestre, o sea, antes del parto, del 60 al 100% de las mujeres tienen Ya diástasis de está recto. así. Después de que nace, a las 24 horas, el 53% sigue con esta diástasis. Normalmente eso va mejorando entre las 6 a 8 semanas, pero se ha visto que 6 meses después, el 36% de las mujeres siguen con la diástasis. Entonces esto va a hacer que pues, sigamos como con la barriguita y ya va a ser ya como más una patología continuar con esto después del periodo como fisiológico, después del parto. ¿Y cuál sería el tratamiento para esa diástasis? Que muchas veces a mí nos llegan y dicen, mira, es que me dijeron que tenía diástasis, pero no sé cómo tratarla. Entonces es otra vez fisioterapia de Fisioterapia, piso pélvico. Entonces ahí nos van a volver pues como a enseñar a tener conciencia perineal, a cómo adaptar pues como nuestros músculos nuevamente, hacer cualquier tipo de ejercicio nos ayuda a tener más fuerza pues y más tono en todos los músculos. Los hipopresivos son súper importantes, digamos que esa va a ser como la piedra angular del tratamiento posparto de la diástasis del piso pélvico, de los rectos, que es un tipo de abdominales que se hace como haciendo apneas que van a hacer que no aumente la presión en el abdomen, intraabdominal. ajá, pero que sí se vayan juntando, como que se vaya como formando otra vez todos los músculos de la pared abdominal y que vuelvan a juntarse. Y sí, definitivamente después de 6 meses de hacer juiciosa la fisioterapia, los ejercicios, los hipopresivos no mejora, en ocasiones terminan pues en cirugía, pero digamos que la diástasis postparto, por lo general, se mejora con esto. ¿Y cuánto tiempo deben esperar esas pacientes como para definir Cirugía, por lo menos cirugía? 6 meses de tratamiento juiciosas, pero nunca antes, entre 6 meses y un año después del parto. Vicky, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar a todas estas mujeres que nos están escuchando y que de pronto están atravesando por un momento del posparto y que como lo mencionamos anteriormente hay tantas dudas, tanta incertidumbre, tantas preguntas de si lo están haciendo bien o no y también a veces tanta soledad? A ti, yo creo que lo importante es entender y conocer esta información, saber que esto nos pasa a todas, que son cambios naturales en el cuerpo, que son cambios que son adaptaciones para poder estar en nuestra nueva etapa de ser mamás, pero también que si algo nos incomoda, no tenemos por qué estar conformes con la incomodidad, que no tenemos por qué normalizar el dolor, no tenemos por qué normalizar la incontinencia, no tenemos que ponerle como una caducidad a las relaciones sexuales después del parto y que todas tenemos
derecho a sentirnos bien con nuestro cuerpo, tener un cuerpo fuerte, tener un cuerpo que nos haga sentir cómodos. Y lo mismo, o sea, no están solas. O sea, hay muchas personas, tecnología, ciencia que podemos ayudarles para que podamos vivir mucho mejor esta etapa. Muchas gracias Vicky por toda esta información tan valiosa y yo sé que después de este episodio muchas mujeres que están pasando por este momento van a empezar a mirar su cuerpo con mucho más amor, empatía y sobre todo sentirse orgullosas porque lo están haciendo muy bien. Gracias, Nati, por este espacio. Gracias por visibilizar la salud femenina de una forma tan bonita, con evidencia, pero también con corazón.